Hola chiquillos, bienvenidos a una nueva clase de jóvenes. El día de hoy nuestra clase lleva por título ¿Influencia o influenciable? Entonces vamos a ver en este día al rey Asuero, el rey de Persia. Pero nuestra base bíblica no va a estar en el libro de Esther, sino que se va a encontrar en Hechos capítulo 17, verso 6, que dice así, leamos juntos. Pero no hallándolos, trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Leamos de nuevo. Pero no hallándolos, trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y como les mencionaba, esto está en Hechos, capítulo 17, verso 6. Ahí va a estar nuestra base bíblica y más adelante van a saber por qué nuestra base bíblica se ubica en Hechos y no en el libro de Esther, como todas las clases que han sido anteriores a esta. Entonces, yo les mencionaba que vamos a ver al rey Asuero, y a diferencia de las veces anteriores, esta clase va a ser muy particular. ¿Saben por qué? Porque el rey Asuero es un personaje histórico, pero de la historia universal. A diferencia de todos los otros personajes, bueno, en realidad de Mardoqueo y de todos los otros que vamos a ver, son personajes de la historia hebrea, es decir, aparecen en la Biblia, pero no intervienen de forma tan global en la historia como en este caso este rey. Entonces, vamos a los datos personales, datos generales del rey. Su nombre, y como yo les mencionaba, se llama rey Asuero en la Biblia, pero solo en la Biblia aparece como Asuero. Su nombre es Jerjes I o Jerjes el Grande. La traducción de este nombre significa gobernador de héroes, pero eso significa el nombre de Jerjes I, no el nombre de Asuero. Su padre era Darío I y Atosa, que era la hija del rey Ciro II. ¿Y quién era el rey Ciro? Era el fundador del imperio persa. Sus cónyuges, y cuando hablamos de sus cónyuges me refiero a sus esposas, aquí hay que hacer una distinción. En este caso, si lo vemos según la Biblia, sus esposas, su primera esposa fue Vasti y la segunda es Esther, que es la que nosotros vemos. Y según la historia, según el historiador Heródoto, su esposa fue Amestris, que era la hija de un noble persa. Entonces, teniendo clara esta distinción, vamos a ver ahora hechos importantes mencionados en la Biblia. Primero, se enamora de Esther y la hace su esposa, la hace la reina. Segundo, honra a Mardoqueo, porque como vimos la semana pasada, cuando vimos a este personaje, Mardoqueo le salva la vida. Por esa razón, pasan muchos capítulos y el rey se acuerda y lo honra. Y finalmente, entrega autoridad a Esther y a Mardoqueo para que envíen cartas a los judíos y así se puedan defender. ¿Pero defenderse de qué? Del decreto que él antes había firmado, en el cual Amán había intervenido para la destrucción de ellos. Vamos a ver características de su personalidad. Primero, era débil de carácter. Y segundo, era fácilmente influenciable por sus esposas y por los cortesanos, es decir, por la gente que le acompañaba en la corte. ¿Y por qué estas dos características se relacionan? Y los historiadores mencionaban de que en esto sí ellos coinciden con el relato bíblico. ¿Por qué? Porque al decir que era débil de carácter, lo vemos claramente cuando vemos muchos pasajes donde él pregunta, por ejemplo, en el inicio, cuando vemos que él está en este banquete lleno del pueblo, de sus sabios, de sus cortesanos, vemos que cuando Vasti no se presenta, él dice, ¿qué hago? Y la Biblia dice que le preguntó a los sabios, pero que también estaba con la gente de la corte. Entonces él le pregunta a ambos, a los sabios y a la gente de la corte, y ellos le dicen y le dan la respuesta que tiene que hacer.
Entonces, él no piensa por sí mismo, sino que él simplemente se deja llevar y toma el consejo de los sabios y de las personas. Es decir, él no tomaba decisiones por cuenta propia. Por eso nos dice que es débil de carácter y fácilmente influenciable por sus esposas y por sus cortesanos, porque vemos que él también hace y vemos claramente la influencia negativa primeramente de parte de Amán, porque la Biblia nos menciona de que Amán le dice, ¿sabes qué, rey? Hay un pueblo que no tiene, que no se guía por nuestras leyes, sino que ellos se guían por sus propias leyes, y ¿sabes qué? Podríamos destruir. Y el rey, ¿qué hace? El rey accede a esto sin saber qué pueblo era, sino que él le dice, ok, toma mi anillo, destruyámoslo. Así de simple. Entonces eso nos ve el reflejo claramente de que era una persona débil de carácter y fácilmente influenciable. Y luego la otra influencia, pero de forma positiva, y que es lo que nos ayuda y lo que Dios toma esto, es cuando Esther le pide que la ayude a salvar a su pueblo. Entonces vemos esas dos características de su carácter. Si bien es cierto, vemos que no son algo muy digno de admirar, y nos vamos a la siguiente pregunta, que es, entonces, ¿qué podemos aprender de este rey? Entonces, lo primero que podemos aprender del rey Asuero es a que Dios usa a quienes Él desea para ayudar a sus hijos. ¿Se acuerdan la primera clase? El tema era en que Dios usa las circunstancias más adversas o menos probables para poder ayudarnos, para obrar. Bueno, en este caso, no solo Dios usa las circunstancias, sino que Dios usa a las personas más imperfectas. Y quizás que uno dice, pero es que esta persona no tiene ninguna relación con el pueblo, no era hebreo. Incluso vemos que no tenía cualidades dignas de imitar, pero Dios lo usó. Dios usó incluso esa debilidad de carácter del rey para que Esther pudiera pedir y así él salvara a su pueblo. Y la segunda característica que podemos aprender es no debemos dejarnos influenciar por otros, pero influenciarnos de forma negativa. En el rey Asuero podemos ver las dos formas, tanto positivas como negativas. Vemos la mala influencia de Amán, pero vemos la buena influencia de la reina Esther. Y en este caso vemos que nosotros como hijos de Dios, como jóvenes y como toda persona que quizás me pueda estar viendo, no debemos dejarnos influenciar por aquello que nos está haciendo daño, por aquella persona que quizás no nos da un buen consejo, sino que nos insta a hacer lo malo, sino que debemos hacernos y dejarnos aconsejar por quienes buscan y quienes quieren nuestro propio bien. Y un bien que siempre lo podemos ver conforme a la palabra del Señor. Entonces, yo les pregunto, ¿somos influencia o somos influenciables? ¿Se acuerdan que la base bíblica estaba en Hechos, capítulo 17, verso 6? ¿Saben por qué yo les puse en rojo una palabra que se decía aquellos que trastornan al mundo? Cuando uno busca las otras versiones de este mismo pasaje, dicen que trastornan era como aquellos que revolucionaban. Y si uno va al original de este mismo pasaje, lo que significa es dar vuelta a algo, es decir, cambiaban algo. Y si bien es cierto, en el contexto es que en qué se da, este pasaje en Hechos es de una forma despectiva. La gente le dijo esto a los hermanos en Cristo de la iglesia primitiva de una forma despectiva, de una forma negativa. Nosotros sabemos es de que si había un cambio, era porque el Espíritu Santo estaba cambiando algo. Y nosotros sabemos que cuando hay un cambio, entonces está pasando algo bueno. Los cristianos estaban cambiando. Sí, quizás les decían, estos están trastornando, están revolucionando a las personas. ¿Por qué? Porque estaban dejando sus viejas costumbres por adoptar el mensaje de salvación, el mensaje que Cristo quería, el mensaje de amar al prójimo, el mensaje de dejar la idolatría y tantas cosas más. Estaban siendo influenciados por el mensaje de salvación. En este día nosotros podemos aprender por este rey que era pagano, de este rey que quizás cualidades buenas no tenía,
pero nosotros podemos aprender a no dejarnos influenciar de forma negativa por aquellos que nos están haciendo mal, pero sí dejémonos influenciar por aquellos que sí quieren lo mejor para nosotros. Y nosotros mismos influenciemos a otros con el mensaje de salvación, con nuestros valores, con los principios que están basados en la palabra del Señor. Y entonces así nosotros vamos a ser quienes podamos influenciar en el mundo. Y así como nuestros hermanos de la iglesia primitiva, que les decían, ellos están trastornando al mundo, están cambiándolo, están revolucionando, nosotros podemos hacer lo mismo. Nosotros como jóvenes podemos hacer lo mismo. Queridos jóvenes, esta es la clase del día de hoy. Deseo de todo corazón también de que tengan un excelente día domingo junto con sus familias y que el Señor les bendiga. Un abrazo grande, nos vemos el próximo domingo.